Nunca tuve la intención de contar esta historia. No ahora, y definitivamente no hace años. Pero hay cosas que no se quedan enterradas para siempre, y esta es una de ellas. Han pasado más de 2 décadas desde aquella tarde, y aún así, algunas noches, cuando el mundo está en silencio, vuelvo a escucharla. No en mis oídos, sino en la cabeza. Era 1999 cuando ocurrió. No lo menciono por nostalgia, sino porque importa. En aquel entonces, nadie llevaba cámaras en el bolsillo ni grababa todo lo que veía. Lo que registrabas, lo hacías con intención. Con peso. Con riesgo. Y yo grabé algo que nunca debí grabar. Todavía conservo la cinta. No la escucho seguido. De hecho, intento no hacerlo. El plástico está rayado, la etiqueta casi borrada, y el sonido ya no es limpio. Pero la canción sigue ahí. Distorsionada, quebrada, como si el tiempo no quisiera tocarla del todo. Hay personas que guardan recuerdos en fotografías, yo guardé el mío en una cinta de casete que nadie más ha escuchado completa. No se lo conté a nadie durante años. Ni a colegas, ni a amigos, ni siquiera a mi familia. En parte por miedo a que se rieran. En parte por miedo a que no lo hicieran. Porque hay una diferencia enorme entre que alguien se burle y que alguien te mire con la misma expresión que tú tenías aquella tarde. No fue un error técnico. No fue una ilusión causada por cansancio. Y no fue una historia inventada para asustar turistas. Lo que grabé fue real. Tan real como el peso que siento en el pecho cada vez que recuerdo cómo empezó todo. No busco que me crean. Ya pasé esa etapa. Durante mucho tiempo quise convencerme de que había exagerado, de que mi mente había rellenado los huecos con miedo. Pero la cinta no miente. Las ondas no mienten. El sonido no miente. Hay una parte de la grabación que siempre evito. No es el canto en sí. Es el silencio justo antes. Ese momento breve, casi imperceptible, en el que algo parece inhalar. Como si supiera que está a punto de ser escuchado. Cuando apreté el botón de grabar, no sentí emoción. Sentí una advertencia. Una sensación muy clara de que estaba cruzando una línea invisible. Y aún así, lo hice. Porque a veces la curiosidad no viene con adrenalina, sino con una calma extraña, peligrosa. Nunca le puse nombre a lo que vi. Nunca usé palabras bonitas. No era una criatura mágica, ni una leyenda antigua. Era algo que no encajaba. Algo que parecía haber aprendido a imitar, pero no a pertenecer. Si estoy contando esto ahora, no es para liberarme. Es porque el tiempo me enseñó algo importante, algunas historias no quieren ser olvidadas. Quieren ser advertencias. Y esta empezó en una tarde tranquila, con una grabadora vieja, y una canción que no estaba hecha para oídos humanos. Y eso fue solo el comienzo. Era una de esas tardes en las que todo parecía normal, pero algo en el aire te advierte que no lo es. El sol estaba cayendo lentamente, el cielo teñido de rojo y naranja que se reflejaba sobre el agua negra de la laguna. La superficie era casi perfecta, lisa como un espejo que no quería reflejar nada más que oscuridad. Yo estaba allí solo, con mi viejo barco amarrado a la orilla, cargando con el equipo de grabación que llevaba semanas preparando. No era un paseo, ni una excursión. Era trabajo. O eso me decía a mí mismo para justificar por qué había decidido venir a este lugar que todos los lugareños evitaban al caer el sol. El viento era mínimo, casi inexistente, y el agua estaba fría al contacto con mis botas mientras caminaba sobre las piedras mojadas que bordeaban la orilla. Cada paso crujía y resonaba, pero no parecía perturbar nada más que mis propios nervios. La Laguna Negra tenía una fama oscura entre los pescadores y los habitantes cercanos, decían que en sus aguas se escuchaban cantos que no eran de pájaros ni de animales conocidos. Historias de desapariciones, peces muertos, y ecos imposibles llenaban las conversaciones en la taberna del pueblo. Yo, incrédulo y decidido, me burlaba de esos cuentos mientras ajustaba mi grabadora. Nada más que superstición, me decía. Hasta que la tarde empezó a inclinarse hacia la oscuridad. El aire se volvió más pesado, húmedo, como si la laguna misma respirara. Las sombras se alargaban, y un frío extraño recorrió mi espalda, pese a que no hacía demasiado frío. Me senté sobre una roca grande, justo en la orilla, para observar la superficie mientras afinaba los controles de la grabadora. La luz del sol moribundo brillaba sobre el metal,
reflejando destellos que parecían bailar sobre las olas pequeñas. Y entonces lo escuché. Al principio fue apenas un murmullo, un sonido que no parecía tener origen definido, como si las piedras mismas susurraran. Pero luego el murmullo se transformó en algo más, un canto. No era melódico, no era hermoso, no se parecía a nada que hubiera escuchado. Cada nota era desigual, torpe, quebrada, y aún así tenía un ritmo que te atravesaba el pecho. Era incómodo, doloroso. Cada vibración parecía hacer temblar la médula de mis huesos. Intenté localizar de dónde venía, pero no pude. La laguna estaba tranquila, la superficie inmóvil, y yo estaba sentado allí solo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se oía sobre el canto. Mis manos empezaron a sudar, y una mezcla de miedo y fascinación me empujó a encender la grabadora. Cada clic del viejo casete parecía un paso hacia lo desconocido. Mi respiración se aceleraba, y algo en mi interior me decía que no debía hacerlo, que detenerme hubiera sido más seguro. Pero ya era tarde. El sol estaba casi desaparecido, dejando solo un hilo de luz roja sobre el horizonte. Y entonces lo vi. Un movimiento sutil en una roca más allá de la orilla. Una figura sentada, inmóvil, como si esperara. No podía ver bien en la penumbra, pero algo en su postura, en el modo en que la espalda se arqueaba, me erizó la piel. El canto continuaba, un sonido que parecía demasiado viejo y demasiado vivo al mismo tiempo. Llenando la laguna y golpeando mis sentidos con una fuerza que nunca antes había experimentado. Mi instinto me gritaba que me apartara, que corriera, que tirara la grabadora al agua y olvidara todo. Pero estaba fascinado, atrapado, y no podía apartar la vista. Sentado allí, con la laguna negra reflejando la última luz del día, supe que lo que estaba a punto de presenciar no era un simple mito. Algo antiguo, algo que no pertenecía al mundo tal como lo conocía, se estaba mostrando ante mí. Y mientras ajustaba la grabadora, sin saber si lo que venía podría ser soportado por mi mente, sentí que la tarde en Black Lagoon dejaría de ser solo una tarde tranquila para convertirse en una experiencia que me perseguiría toda la vida. Nunca olvidaré el momento exacto en que el canto comenzó de verdad. Hasta entonces había sido un murmullo extraño, casi como el susurro del viento entre las piedras. Pero cuando empezó a hacerse audible, entendí que aquello no era natural. No era música. No era humano. Era un sonido que parecía surgir de un lugar que no existía en la laguna, una combinación imposible entre voz y algo más, algo que vibraba dentro del agua misma. Al principio fue bajo, casi inaudible, como si alguien estuviera cantando bajo el agua. Pero había un peso detrás de cada nota, un timbre que no podía describir sin sentir un nudo en la garganta. Cada nota se arrastraba, como si la canción estuviera siendo arrancada de un cuerpo roto, entrecortada y errática. No había melodía, solo un ritmo extraño que me golpeaba el pecho con cada sílaba que la criatura producía. No podía moverme. No podía respirar con normalidad. Cada fibra de mi cuerpo quería huir, pero mi mente estaba atrapada, obligada a escuchar. Intenté mirar a mi alrededor para localizar el origen, pero la laguna estaba silenciosa, inmóvil, como si el mundo hubiera decidido contenerse ante aquello. Y entonces lo vi, sobre una roca cercana, apenas visible entre la penumbra de la tarde que ya se desvanecía. Había una forma sentada. No era humana, pero tampoco completamente animal. Su cuerpo estaba cubierto de escamas húmedas que reflejaban la poca luz que quedaba, pero lo más aterrador era su rostro. Sus ojos eran grandes, vidriosos y grises, sin expresión alguna, como si estuvieran vacíos, pero al mismo tiempo, observaban. Su boca se abría demasiado para cantar, dejando entrever dientes puntiagudos, desordenados, afilados. Cada vez que emitía un sonido, esas mandíbulas se movían de un modo que parecía imposible. El canto tenía un efecto físico en mí. Dolía escucharlo. Como si las vibraciones tocaran algo profundo en mi cráneo, en los huesos detrás de los ojos. Sentí un mareo súbito, un frío que subía por la espalda y me dejaba temblando. No era solo miedo, era algo más, una mezcla de fascinación y terror que me hacía imposible apartar la mirada. Mis manos temblaban mientras sostenía la vieja grabadora, el rojo del botón de RS, parpadeando débilmente, reflejando mi pánico. Cada nota parecía prolongarse demasiado, como si el tiempo mismo se deformara alrededor del canto. Era irregular, desconcertante, con silencios que me hacían retorcerme de ansiedad,
seguidos por explosiones de sonido que llenaban la laguna. No podía decir si la criatura respiraba o si cada sonido surgía de sus pulmones, no parecía tener pulmones normales, y sin embargo, estaba cantando. Cada acorde estaba cargado de algo maligno, algo que no entendía, algo que me hacía temer que la canción pudiera atravesar el tiempo o mi propia mente. Y luego, sucedió lo que más me heló la sangre, la criatura levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. El canto no cambió, pero sentí que cada nota ahora iba dirigida hacia mí, como si entendiera que estaba escuchando. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Por un instante, el mundo desapareció, solo estaba yo, la laguna negra y esa criatura cantando algo que nunca debí oír. Fue entonces cuando comprendí que no estaba presenciando un fenómeno natural, ni un truco de la luz, ni un mito que contar en la taberna. Esto era algo vivo, antiguo, y completamente fuera de mi comprensión. Y aún así, con el corazón latiendo como un martillo, no pude apagar la grabadora. Mi curiosidad y mi terror me mantenían pegado allí, atrapado por un canto que no era música, sino un mensaje de algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Mi mano temblaba mientras presionaba el viejo botón rojo de la grabadora. No había vuelta atrás. Cada clic del casete era un golpe que me recordaba que estaba cruzando una línea invisible. La luz roja parpadeante iluminaba mis dedos mojados y temblorosos. El viento era apenas un murmullo, y aún así, parecía empujar un silencio pesado sobre la laguna, como si el mundo contuviera la respiración junto conmigo. No esperaba grabar una canción hermosa. Nadie me preparó para esto. Lo que salía del altavoz interno del micrófono era más que sonido, era un eco de algo que parecía tener vida propia. Cada nota, cada arrastre de voz era irregular, inhumana, y me hacía retorcerme en mi asiento sobre la roca húmeda. No podía mirar la grabadora demasiado tiempo, el reflejo de la luz roja en mis ojos me mareaba, y al mismo tiempo sentía que la criatura en la roca podía verlo. Mis sentidos se agudizaron. La brisa traía olor a sal mezclado con algo que no identificaba, un aroma pesado, casi metálico, que me revolvía el estómago. Cada vez que la criatura cantaba, el sonido parecía atravesar el aire y golpear mi pecho, haciendo que mis costillas vibraran como si fueran un tambor. El miedo y la fascinación se entrelazaban en un nudo imposible de deshacer. Sabía que estaba grabando algo que nunca podría ser explicado, algo que podría destruir mi reputación si alguien alguna vez lo escuchaba. Y aún así, no podía dejar de sostener la grabadora frente a mí, apuntando hacia la criatura como un testigo silencioso de lo que estaba ocurriendo. Era extraño. Mientras grababa, tuve la sensación de que cada nota que capturaba me observaba a mí también. Como si la criatura supiera que estaba documentando su existencia y no le agradara. Su canto comenzó a cambiar ligeramente, alargando ciertas sílabas, como si midiera mis reacciones. Sentí un estremecimiento recorrer mi espalda. Mi respiración se hizo más rápida, casi imperceptible, pero cada vez que exhalaba, parecía que el aire se movía distinto, como si la laguna misma reaccionara al sonido. Mis manos estaban empapadas de sudor, y mi cuerpo temblaba más allá de mi control. No había peligro inmediato, pero el peligro estaba en el aire, en la tensión que se respiraba alrededor de la roca. Cada nota era una advertencia. Cada silencio era peor, parecía que algo aguardaba en la oscuridad, a punto de emerger. Y sin embargo, no podía dejar de grabar. Había algo en la manera en que la criatura cantaba, un magnetismo horripilante que me mantenía pegado al borde de la roca, atrapado entre el terror y la obsesión. Entonces levanté la vista por completo, y la vi. La figura estaba sentada allí, completamente inmóvil, sobre la roca oscura, pero su presencia era insoportablemente intensa. No era humana, aunque lo parecía a primera vista. Su postura era demasiado rígida, con los hombros arqueados de una manera que ningún humano podría sostener sin dolor. El torso estaba cubierto de escamas húmedas que brillaban con la poca luz del atardecer, pero la piel del rostro estaba lisa y pálida, casi translúcida, como si pudiera ver algo debajo de ella. El rostro era lo peor. No había belleza, no había encanto. Los ojos eran enormes y vidriosos, grises y profundos, con un brillo que parecía absorber la luz. Cuando parpadeaba, lo hacía con lentitud antinatural, como si cada movimiento estuviera calculado. Su boca estaba abierta mientras cantaba, demasiado ancha, mostrando dientes irregulares, afilados y húmedos. Cada nota emitida parecía arrancada con esfuerzo, dolorosa.
como si su garganta fuera una máquina de tortura que expulsaba sonido en lugar de aire. Intenté moverme, pero mis piernas estaban clavadas a la roca. Cada vez que intentaba apartar la mirada, algo me lo impedía. Era como si la criatura supiera que la observaba, y que cada mirada era un desafío. Su canto se volvió más profundo, más pesado, cargado de una intensidad que hacía que el aire alrededor de la roca temblara. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentía que el sonido de mi propia sangre se mezclaba con su canto. Lo peor fue cuando sus ojos se fijaron en mí. No era una mirada curiosa. No era inocente. Era una conciencia antigua, inteligente, y peligrosamente calculadora. Sentí, por primera vez en mi vida, que aquello no solo existía para sí mismo, sino que estaba consciente de mí, de mi miedo, de mi intención de grabar cada sonido. Cada nota que cantaba parecía dirigida a mí, un mensaje que no entendía, pero que mi cuerpo comprendía en cada fibra. Estaba atrapado, observado, vulnerable. El viento traía su aroma extraño, un olor húmedo y metálico que se pegaba a mi piel. Cada segundo que pasaba, la roca se volvía más pesada, el aire más denso, y el canto más insoportable. Podía sentirlo en mis huesos. Sabía que si no hacía algo pronto, aquello no me dejaría ir. Nunca olvidaré el instante en que levanté la vista y la vi por completo. Hasta ese momento, podía disimular la parte superior de su rostro entre sombras y reflejos de la tarde. Pero cuando la luz moribunda del sol tocó su rostro directamente, todo cambió. El terror me paralizó. Su cara no era humana, ni siquiera cercana a algo que pudiera imaginarse en sueños. Era equivocada. Cada rasgo estaba mal colocado, desproporcionado, pero al mismo tiempo parecía diseñado para que yo lo reconociera como algo humano, algo que yo podría haber comprendido. Si no estuviera completamente equivocado. Sus ojos eran enormes, demasiado grandes para su rostro, grises como la ceniza mojada, con un brillo húmedo que parecía absorber cualquier luz que los tocara. No había parpadeo rápido, ni parpadeo natural. Cada movimiento era lento, medido, deliberado. Me daba la sensación de que podía mirarme dentro, de que no solo veía mi cuerpo, sino también mi miedo, mis pensamientos más profundos. Cada vez que fijaba su mirada en mí, sentía un escalofrío que subía por la columna, un frío que me atravesaba hasta los huesos. La piel de su rostro era pálida, casi translúcida, húmeda y viscosa. Como si la hubieran sacado directamente del agua y la hubieran estirado sobre un esqueleto que no entendía. La luz del atardecer revelaba venas finas, azules, serpenteando por su cuello y mejillas. Había algo repugnante y fascinante en esa transparencia. No podía apartar la mirada, aunque mi mente gritaba que lo hiciera. Y luego estaba la boca. Dios, la boca. Abierta, demasiado ancha para un rostro humano, mostrando dientes desordenados, afilados, algunos quebrados, algunos demasiado largos, todos brillando con humedad. Cada vez que cantaba, esos dientes se movían de una manera que parecía imposible, como si la mandíbula tuviera más articulaciones de las naturales. Las sílabas que salían de ella no eran melodiosas, eran notas arrastradas, torcidas, desgarradas, que resonaban en mis huesos y hacían vibrar el aire alrededor de la laguna. Cada vez que abría la boca, sentía un olor extraño y metálico, algo que no podía identificar pero que se adhería a mis fosas nasales y me hacía retorcerme. Su rostro tenía algo más que horror físico, había inteligencia allí, algo antiguo y calculador. No era simplemente una criatura del agua, era consciente, consciente de mí, consciente de mi miedo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, tuve la sensación de que me estaba evaluando, midiendo cada reacción. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Y mi respiración se volvió errática. Sentí un deseo irracional de huir, de arrojar la grabadora, de desaparecer del lugar, pero mis piernas no respondían. Como si la roca sobre la que estaba sentado me hubiera fundido al suelo. Mientras continuaba cantando, el rostro se movía lentamente hacia mí, girando apenas la cabeza, y la canción se intensificaba. Cada nota parecía contener amenaza, advertencia, un mensaje que no podía descifrar, pero que comprendía en lo más profundo de mi ser: no debiste venir aquí. Mi corazón latía con fuerza, golpeando en mis oídos, mezclándose con el canto. La laguna oscura reflejaba su imagen distorsionada, duplicando su horror. Cada reflejo era igual de aterrador, igual de vivo. Ese momento, ver su cara claramente por primera vez, me enseñó algo que jamás olvidaré: la belleza no siempre existe donde crees que debería,
y el horror verdadero a veces tiene forma de lo que alguna vez reconociste como humano. Yo estaba viendo algo que había existido mucho antes que cualquiera de nosotros, y que probablemente sobreviviría mucho después de que desapareciera. Nunca quise mirar de nuevo. Pero no podía apartar los ojos. Nunca olvidaré la sensación que recorrió mi espalda cuando entendí que no estaba simplemente escuchando ni grabando a la criatura. Estaba observándome. No con curiosidad casual, ni con interés inocente. Conocimiento puro. Inteligencia antigua. Y algo más, intención. Cada nota que emitía parecía calibrada para mí, medida, como si supiera exactamente lo que yo sentía en cada segundo. Cada vez que inclinaba ligeramente la cabeza, sentía que me evaluaba, que podía ver mis miedos más profundos y mis pensamientos más íntimos. Al principio creí que era mi mente jugándome una broma, que el cansancio, la soledad y la tensión de la tarde me hacían imaginar movimientos. Pero pronto lo comprendí, cada vez que parpadeaba, la criatura cambiaba su postura de manera mínima, sincronizada con mi respiración. Era imposible que fuera coincidencia.